Venga, Ley 5/2010 de 11 de junio de Autonomía Local de Andalucía. Esta ley tuvo su entrada en vigor el 23 del 7 del 2010 y estamos en una última actualización publicada el 31 del 12 del 2020. Vamos por el título 3, el patrimonio de las entidades locales. Dentro del título 3 estamos en el artículo 50, concepto del patrimonio local. Bien. Artículo 50. Concepto del patrimonio local. 1. El patrimonio de las entidades locales está constituido por el conjunto de bienes, derechos y acciones que, por cualquier título, les pertenezcan y está orientado en su totalidad a la consecución de sus fines. Corresponde su gestión a la propia entidad o entidades de ella dependientes, que la ejercerán bajo su responsabilidad directa, salvo la de los elementos del patrimonio que se hallen adscritos a los fines de las entidades de cooperación en que estén integradas. 2. Los elementos del patrimonio de las entidades locales, en atención al uso o servicio destinado, se clasifican en demaniales y patrimoniales. Los bienes comunales, que son aquellos cuyo aprovechamiento corresponde al común de los vecinos, tienen la consideración de dominio público. Artículo 51. Presunción de patrimonialidad de bienes y derechos en su adquisición. Los bienes y derechos de las entidades locales se entienden adquiridos con el carácter de patrimoniales, sin perjuicio de su posterior afectación al uso o servicio de interés general. Artículo 52. Reglas generales sobre la disposición del patrimonio. 1. Los bienes y derechos de dominio público o demaniales son inalienables, imprescriptibles e inembargables. 2. Las entidades locales de Andalucía podrán disponer de sus bienes y derechos de carácter patrimonial mediante subasta pública, concurso o adjudicación directa, previo cumplimiento de los requisitos legalmente establecidos, sin necesidad de autorización previa de la Comunidad Autónoma de Andalucía, cualquiera que sea su importe. 3. No podrán imponerse cargas o gravámenes sobre los bienes o derechos patrimoniales de las entidades locales, sino con los requisitos exigidos para su enajenación. Artículo 53. Libertad de pactos en el tráfico jurídico de bienes y derechos patrimoniales. Los contratos, convenios y demás negocios jurídicos sobre los bienes y derechos patrimoniales están sujetos al principio de libertad de pactos. Las entidades locales podrán, para la consecución del interés público, concertar las cláusulas y condiciones que tengan por conveniente, siempre que no sean contrarias al ordenamiento jurídico o a los principios de buena administración. Título 4. Relaciones de la Comunidad Autónoma de Andalucía con las entidades locales. Capítulo 1. Información e impugnación de disposiciones y actos. Artículo 54. Publicidad de la actividad local y garantías. 1. Para garantizar a la ciudadanía el acceso a la información sobre la actuación municipal, así como su transparencia y control democrático, así como facilitar la información intergubernamental y complementando lo dispuesto por la legislación básica sobre el procedimiento administrativo común, los ayuntamientos y sus organismos y entidades dependientes o vinculadas deberán publicar en la sede electrónica de su titularidad o, en su defecto, en la sede electrónica de la respectiva Diputación Provincial, en el plazo de 5 días desde su adopción, las disposiciones y actos administrativos generales que versen sobre las siguientes materias. A. Ordenación territorial, ordenación y disciplina urbanísticas y proyectos para su ejecución. B. Planificación, programación y gestión de viviendas. C. Ordenación y prestación de servicios básicos. D. Prestación de servicios sociales comunitarios y de otros servicios locales de interés general. E. Organización municipal complementaria. F. Seguridad en lugares públicos. G. Defensa de las personas consumidoras y usuarias. H. Salud pública. Y latina, patrimonio de las entidades locales, incluyendo las que afecten a los bienes integrantes del patrimonio histórico andaluz. J. Actividad económica financiera.
K. Aprobación, ejecución y liquidación del presupuesto de la entidad, así como las modificaciones presupuestarias. L. Selección, promoción y regulación de las condiciones de trabajo del personal funcionario y laboral de las entidades locales. M. Contratación administrativa. N. Medio ambiente, cuando afecten a los derechos reconocidos por la normativa reguladora del acceso a la información, de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente. 2. La información publicada conforme a lo dispuesto en el apartado anterior gozará de las garantías de integridad, veracidad y actualización de la información y los servicios, prevista en la normativa sobre el acceso electrónico de la ciudadanía a los servicios públicos, que deberán crear las administraciones públicas andaluzas. 3. La publicidad de actos de otras administraciones públicas u órganos judiciales que los ayuntamientos tengan la obligación de publicar se hará también en sede electrónica. Artículo 55. Información mutua entre la comunidad autónoma y las entidades locales. 1. Las entidades locales y sus organismos y entidades dependientes o vinculados trasladarán a la Administración de la Junta de Andalucía la información relativa a las disposiciones y actos en el plazo, forma y por los medios de comunicación telemática y conforme a los estándares de interoperabilidad establecidos por la comunidad autónoma, la cual podrá recabar información complementaria para ampliar la previamente recibida o cuando, teniendo conocimiento de alguna actuación de los entes locales, estos no la hubiesen remitido en el plazo señalado. 2. Las entidades locales podrán requerir información a la Administración de la Junta de Andalucía sobre los actos que afecten al ejercicio de la competencia local. Artículo 56. Impugnación de disposiciones y actos. 1. Conforme a lo previsto en la legislación básica del Estado, la Junta de Andalucía podrá someter a control jurisdiccional los actos y disposiciones de las entidades locales cuando se considere que vulneran el ordenamiento jurídico, menoscaben sus competencias, interfieran su ejercicio o excedan las mismas. Con carácter previo al ejercicio de la acción procesal, la Junta de Andalucía podrá requerir a la entidad local que modifique o anule la disposición o acto objeto de controversia y, en su caso, suspenda su eficacia. 2. Conforme a lo previsto en la legislación básica del Estado, las entidades locales podrán impugnar las actuaciones autonómicas que invadan sus competencias y las normas que vulneren la autonomía local. Capítulo 2. Relaciones de coordinación. Artículo 57. Consejo Andaluz de Gobiernos Locales. 1. Se crea el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales como órgano de representación de los municipios y las provincias ante las instituciones de la Junta de Andalucía con la finalidad de garantizar el respeto a las competencias locales. Para el ejercicio de sus competencias, goza de autonomía orgánica y funcional. El Consejo adoptará su propio reglamento interno de organización y funcionamiento. 2. Corresponde al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales conocer con carácter previo cuantos anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones generales se elaboren por las instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que afecten a las competencias locales propias e informar sobre el impacto que aquellas pueden ejercer sobre dichas competencias, pudiendo emitir juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad que en ningún caso tendrán carácter vinculante. 3. Los informes del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales se aprobarán mediante votación, por mayoría simple de los asistentes. 4. El Consejo Andaluz de Gobiernos Locales estará compuesto por la totalidad de la representación local en el Consejo Andaluz de Concertación Local, más 5 cargos electos locales propuestos por la Asociación de Municipios y Provincias de carácter autonómico de mayor implantación. El presidente o presidenta será elegido por mayoría absoluta del Consejo.
Los miembros del Consejo podrán delegar el ejercicio del cargo en otros miembros electos de la misma Diputación o Ayuntamiento de la que formen parte. 5. Cuando se rechacen las observaciones o reparos formulados por el Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, deberá mediar información expresa y detallada. 6. En el trámite parlamentario de las disposiciones legislativas y planes que afecten a lo recogido en el apartado 2 de este artículo, será reconocida la posición del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. 7. Reglamentariamente se establecerá su régimen de funcionamiento. Bien, en este artículo 57, Consejo Andaluz de Gobiernos Locales, el punto 6 dice: en el trámite parlamentario de las disposiciones legislativas y planes que afecten a lo recogido en el apartado 2 de este artículo, será conocida la posición del Consejo Andaluz de Gobiernos Locales de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Bien, el apartado 2 de este artículo 57 dice: corresponde al Consejo Andaluz de Gobiernos Locales conocer con carácter previo cuantos anteproyectos de leyes, planes y proyectos de disposiciones generales se elaboren por las instituciones y órganos de la Comunidad Autónoma de Andalucía que afecten a las competencias locales propias e informar sobre el impacto que aquellas puedan ejercer sobre dichas competencias, pudiendo emitir juicios basados en criterios de legalidad y oportunidad que en ningún caso tendrán carácter vinculante. Y luego, si volvemos al punto 6, dice: de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 95 del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Pues el artículo 95 del Estatuto de Autonomía para Andalucía se titula Órgano de relación de la Junta de Andalucía y los ayuntamientos y dice: una ley de la comunidad autónoma regulará la creación, composición y funciones de un órgano mixto con representación de la Junta de Andalucía y de los ayuntamientos andaluces, que funcionará como ámbito permanente de diálogo y colaboración institucional y será consultado en la tramitación parlamentaria de las disposiciones legislativas y planes que afecten de forma específica a las corporaciones locales. Bien, pues seguimos con esta ley y nos vamos al artículo 58. Artículo 58. Coordinación administrativa. 1. La comunidad autónoma, para asegurar la coherencia de actuación de las distintas administraciones públicas, podrá ejercer sus facultades de coordinación sobre la actividad de las entidades locales y especialmente de las entidades locales de cooperación en los siguientes supuestos. A. Si la actividad o el servicio trascienden el ámbito de los intereses propios de las entidades locales. B. Si la actividad o el servicio local inciden o condicionan de forma relevante los intereses de la comunidad autónoma. C. Si la actividad o el servicio local son concurrentes o complementarios respecto a los de la comunidad autónoma. D. Cuando se produzcan delegaciones de competencias de la comunidad autónoma en las entidades locales. 2. La coordinación se realizará mediante la definición concreta y en relación con una materia, servicio o competencia, determinados de los intereses generales o comunitarios, a través de los planes sectoriales e intersectoriales, cuando concurren competencias de varios sectores para la fijación de los objetivos y la determinación de las prioridades de la acción pública en la materia correspondiente. 3. Las funciones de coordinación de la Administración de la Comunidad Autónoma no podrán afectar en ningún caso a la autonomía de las entidades locales. 4. La coordinación tendrá por finalidad la fijación de medios y sistemas de relación que hagan posible la información recíproca, la homogeneidad técnica y la acción conjunta de las distintas administraciones públicas en el ejercicio de sus respectivas competencias, de tal modo que se logre la integración de actuaciones parciales en la globalidad del sistema. Artículo 59.
Planes sectoriales. 1. Las leyes sectoriales de la comunidad autónoma podrán facultar al Consejo de Gobierno para coordinar el ejercicio de las competencias propias de las entidades locales entre sí y especialmente con las de la comunidad autónoma, por medio de planes sectoriales de coordinación, siempre que se den las siguientes circunstancias. A. Que sea necesario para asegurar la coherencia de la actuación de las administraciones públicas en los supuestos previos en el apartado 1 del artículo anterior. En el apartado 1 del artículo anterior era 1. La comunidad autónoma, para asegurar la coherencia de actuación de las distintas administraciones públicas, podrá ejercer sus facultades de coordinación sobre la actividad de las entidades locales y especialmente de las entidades locales de cooperación en los siguientes supuestos. A. Si la actividad o el servicio trascienden el ámbito de los intereses propios de las entidades locales. B. Si la actividad o el servicio local inciden o condicionan de forma relevante los intereses de la comunidad autónoma. C. Si la actividad o el servicio local son concurrentes o complementarios respecto a los de la comunidad autónoma. Y D. Cuando se produzcan delegaciones de competencias de la comunidad autónoma en las entidades locales. Bien, ese era el apartado 1 del artículo 58. Seguimos con el artículo 59, planes sectoriales, y vamos por la letra B. Que dicho fin no pueda alcanzarse por los procedimientos de cooperación voluntaria previstos en la presente ley y en la restante normativa de régimen local, o estos resultaran manifiestamente inadecuados por razón de las características de la tarea pública de que se trate. Punto 2. Las entidades locales ejercerán sus facultades de programación, planificación u ordenación de los servicios o actividades de su competencia en el marco de las previsiones de los planes a que se refiere el párrafo anterior. 3. En todo caso, la ley sectorial deberá precisar con el suficiente grado de detalle las condiciones y los límites de la coordinación. Y aquí lo dejamos. ¡Ánimo!